Academia de Belleza Limagen. Un excelente día para todos. En el video de hoy vamos a ver un paso a paso de cómo realizar unos rayitos rojos. En este proceso vamos a aprender desde la extracción correcta de los mechones hasta cómo utilizar los diferentes elementos para lograr este resultado que es muy apropiado y muy elegante para nuestras clientas en la peluquería o en la barbería o en sus casas, donde quiera que estén ejecutando o realizando las técnicas que a continuación vamos a ver. De manera entonces que si lo que queremos es aprender a realizar este proceso, debemos ver todo el video desde el principio hasta el final. Recuerden que este canal está pensado para todas aquellas personas que quieren aprender todo sobre belleza, peluquería y barbería. Poco a poco iremos subiendo técnicas distintas, desde las más básicas hasta las más sofisticadas. Suscríbanse por favor al canal para poder seguir subiendo videos como estos si son de su agrado. Ya sin más preámbulo vamos a empezar con los materiales que vamos a utilizar en nuestro proceso de iluminaciones, rayitos o mechones con gorro, como prefieran llamarlos. Lo primero que vamos a necesitar es tinte rojo. Yo recomiendo el 66. Este es un tinte muy apropiado para el efecto que buscamos en esta ocasión. Además del tinte vamos a utilizar polvo London, preferiblemente un polvo azul, un polvo que tenga un buen nivel de colorante. Agua oxigenta de 20 volúmenes o peróxido al 6%. Agua oxigenta de 30 volúmenes para la decoloración o peróxido al 9%. Además vamos a utilizar un gorro auxiliar o un gorro plástico o desechable, como quiera que le digan ustedes en sus países. Un gorro especial para rayitos que recomiendo sea de estos mismos. No usen gorros de látex ni de silicona. Una aguja de crochet según el grosor de los mechones. Entre más alto el número, más delgado el mechón. Papel aluminio, además vamos a utilizar el papel aluminio, lo vamos a usar como un ayudante para acelerar el proceso de decoloración. Una vasija plástica importante para realizar las mezclas en el proceso que estamos haciendo, y una brocha que también debe ser plástica, especial para tinturas. Un peine de desenredar como estos. Es muy importante que lo tengan a la mano, ya que con él desenredamos el cabello sin maltratarlo. Además, un peine cola de ratón en los materiales para el trabajo de hoy. También vamos a necesitar un protector plástico, una capa o un peto puede ser. Bien, esos serían los materiales por hoy. Comencemos. Aquí ya tenemos la modelo lista. Como podemos observar, esta modelo tiene bastante cabello y lo tiene en un grado de maltrato mediano. Entonces lo que vamos a hacer con este proceso es una extracción de mechones delgados, muy elegantes, muy apropiados para mi modelo. El color que vamos a realizar es muy apropiado para ella. En este caso vamos a usar un color rojo, priorizando la salud del cabello de mi clienta. Ante todo, tener muy en cuenta esto, que es importante antes de hacer un color, que el cabello esté en buena condición y que no lo vayamos a maltratar tanto. Seleccionemos colores de acuerdo a cómo esté el cabello de mi clienta. Bien. Entonces lo primero que yo hago es desenredar muy bien el cabello. Recuerden que esta es una saga de videos en la que estamos demostrando en el ejercicio de la práctica paso a paso cómo realizar distintos trabajos de colorimetría en la peluquería. Más adelante voy a estar mostrando otro tipo de trabajos. Recuerden que es muy importante que se suscriban al canal, que compartan los videos, para poder seguir haciendo videos como estos, si es que les gustan los videos. Ya, sin más preámbulo, voy a comenzar con este peine, un peine de desenredar, un peine de diente ancho. Voy a empezar a desenredar muy bien el cabello de mi clienta. Siempre comienzo el desenredado desde las puntas hacia los medios, con el ánimo de lograr un desenredado
apropiado, un desenredado que no maltrate el cabello, que no lo rompa de ninguna manera. Yo recomiendo que por favor tengan muy bien desenredado y seco el cabello para tener un buen resultado. Una vez desenredé el cabello, voy a tomarlo por encima de las orejas como si fuera a hacer una coleta, una moña, de esta forma. A ver, permítanme, yo acomodo un poquito la modelo para que puedan ver bien. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar el peto plástico o la capa protectora. Esto lo coloco con el ánimo de proteger las prendas de mi modelo de cualquier filtración, de cualquier pequeña cantidad de producto que pueda llegar a caer sobre las prendas de mi clienta, para protegerlas de manera apropiada. Bien. Ahora sí, voy a colocar el gorro auxiliar. Es este gorro plástico. A veces tiene esos punticos, otras veces no los tiene. Lo vamos a colocar de la mejor manera posible para optimizar pues el desempeño de este gorro. Ahora lo que yo hago es muy simple, como les decía al principio, que el cabello quede por encima de las orejas, hacia atrás y por encima de las orejas. De esta manera, esta es la forma correcta de posicionar el cabello antes de la extracción de las mechones. Yo me voy a ayudar de este caimán para sostener el cabello aquí, abajo del cuello, no arriba, abajo. Ahora vamos a colocar el gorro de una manera precisa. Colocar este gorro bien es muy importante porque él ayuda a proteger el cabello de las filtraciones que puedan llegar a presentarse en el cabello que no va a ser sometido a proceso. Yo espero de verdad que esta técnica sea de mucha utilidad para ustedes en sus peluquerías y en sus barberías. Bien, entonces estas dos partes, las dos partes delanteras y las dos atrás, dos adelante, las dos de atrás, las voy a amarrar siempre adelante. Yo siempre amarro primero las de atrás. Entonces tensiono un poquito estas punticas, las de atrás adelante, recuerden. Y hago un nudo que puede ser un nudo corredizo o un nudo ciego, no hay problema. Recuerden que este gorro es un gorro desechable, se utiliza una sola vez y luego se desecha. Las dos de atrás adelante y las dos de adelante, estas dos las voy a llevar hacia atrás, mírenme, de esta manera. Permítame, le muestro bien. Voy a hacer que mi modelo cierre los ojos un momento, porque aquí lo importante es que este gorro quede muy tenso. Entonces hacemos el nudo aquí atrás, de esta manera, y listo. Aquí tenemos nuestro gorro auxiliar bien colocado. Debería quedar de esta manera. Una vez colocado el gorro que quede bien tenso, voy a colocar una pequeña cantidad de talcos en la parte superior. Estos talcos los coloco con el ánimo de que el gorro auxiliar y el especial no se me vayan a pegar, para que los dos gorros no se peguen. Recuerda que la función principal de este gorro, el primero, es que no se filtre el producto al cabello que no va a ser sometido a proceso. Ahora con este gorro, este de aquí, un gorro especial para rayitos, lo coloco sobre el gorro auxiliar, de esta manera, tensionando bien y haciendo un nudito corredizo, como el del cordón de un zapato, para poderlo soltar después, ya que este gorro sí es reutilizable. Yo les recomiendo que no utilicen gorros de látex ni de silicona, sobre todo si estamos empezando a realizar estos procesos. ¿Por qué? Porque ellos ya tensionan mucho el cabello y la extracción se torna en un proceso bastante complejo. Les recomiendo no látex, no silicona, utilicen este gorro. Este gorro les va a facilitar el proceso, además que va a ser muy cómodo para mi clienta.
Esta es la manera en que yo lo hago. Estos son los consejos que estoy dando principalmente a todas aquellas personas que están empezando en estos procesos de colorimetría. Más adelante les voy a mostrar cómo usar otro tipo de elementos, pero por el momento vamos a concentrarnos en este proceso. Ahora con la aguja de crochet, esta que tengo aquí, esta es una aguja de crochet número 7, voy a empezar mi extracción, siempre desde la parte superior. A ver, aquí acomodé la cámara para que ustedes tengan un mejor campo de visión y puedan realizar este proceso de la misma manera en que yo lo hago, con la sola punta de la aguja. A ver, voy a tomar la aguja así, este dedito aquí, la punta de la aguja hacia mí, al lado contrario del dedo, y nunca meter la aguja así de frente, nunca, porque entonces vamos a lastimar. Siempre la aguja de lado, de esta manera. Entonces entra la punta de la aguja de lado y sale, la punta de la aguja de lado y sale, la sola punta de la aguja de ladito para no maltratar a la modelo. Acuérdese, la sola punta de la aguja, de esta manera entra la aguja de lado y sale la punta de la aguja de lado también. Recuerden evitar la aguja de frente porque entonces van a lastimar al modelo, y la idea no es lastimar al modelo. Bueno, la idea es hacer un proceso eficiente y cómodo para mi clienta. Recuerden que en estos procesos estamos priorizando la salud del cabello de mi clienta. Para que esta extracción salga bien, el cabello debe estar limpio, seco y desenredado. Hay gente que cree que si el cabello está sucio el proceso les va a quedar mejor, y no, eso no es así. Cuando el cabello está muy sucio, muy grasoso, el cabello grasoso va a retrasar la acción de los químicos y la decoloración no nos va a quedar muy apropiada. Por eso es mejor que el cabello esté limpio y seco para la extracción. Entre más desenreden el cabello, más fácil va a ser para ustedes realizar esta extracción, y por eso se los recomiendo. Además, hoy en día este proceso es muy común entre las señoras y los señores. Yo tengo muchos clientes en la barbería que me piden estos procesos muy seguido, además por lo sutiles y lo elegantes, son muy utilizados por muchas personas hoy por hoy. Por eso les recomiendo, aprendan a hacer bien el proceso de esta manera, que no es muy abrasiva y que no maltrata el cabello, lo que resulta muy apropiado para mis clientas y clientes en la peluquería o en la barbería. Recuerden que el objetivo de este canal es hacer que ustedes aprendan todo sobre barbería, belleza y peluquería. Entonces, si queremos hacer bien este proceso, recuerden, hay que ver todo el video completo, desde el principio hasta el final. Bien, aquí llevo mi extracción. Estos pelitos de aquí adelante, estos de aquí, que salen muy pequeñitos, muy corticos, mejor no los saquen. Ustedes calculan desde dónde quieren los mechones, pero eviten sacarlos muy adelante. Bien, esta sería la forma apropiada. Bien. Ahora voy a mostrarles cómo lo hacemos en los laterales. Acabo de acomodar mi modelo para que ustedes puedan ver aquí en el lateral. Ya hicimos la extracción en la parte superior y en la parte de atrás. Ahora voy a realizar la extracción aquí en el lateral. Para realizar esta extracción voy a identificar por la zona donde se encuentra la oreja. Aquí donde está la oreja, esta parte de ahí hacia adelante, no es necesario sacar nada de cabello. Hay personas que se esmeran en sacar mechoncitos de cabello de encima de las orejas y no es necesario de ninguna manera. Entonces, recuerden, la misma técnica. Esta es la forma en que yo lo hago y esta es la forma que les quiero enseñar. Trato de hacerlo de la mejor manera posible para que les quede muy claro. Recuerden, la aguja de lado, únicamente la puntica de la aguja, de esta manera, entra la punta y sale la punta únicamente. No es necesario que metan mucho la aguja. Si empiezan a meter mucho la aguja, entonces no van a tener resultado. Y en esta posición, esta puntica hacia arriba, en dirección hacia mí. Y voy realizando la extracción. De esta manera van a realizar una extracción
muy apropiada para lo que estamos haciendo. Poco a poco vamos logrando ese resultado que queremos. Como regla general y de acuerdo a las tendencias actuales, entre más gruesos son los mechones, más espacio debería quedar entre un mechón y otro. Si yo quiero mechones más gruesos, simple cambio el volumen de la aguja por un volumen más grueso. En este caso estamos usando una aguja número 7. Si quisiera mechones más gruesos, puedo usar una aguja número 5, 4 o incluso una 1. La diferencia entre los rayitos, las iluminaciones y los mechones únicamente es el grosor y la distribución de los mechones. Esto es un efecto muy elegante, muy apropiado. Bien. Una vez realicé la extracción en los laterales, lo que les digo, cada quien es libre de hacerlo más gruesos, más delgados. Eso es al gusto del cliente y del profesional según el efecto que quiera lograr. Pero para un efecto sutil, elegante, no muy llamativo, este es el tamaño apropiado de mis mechones. Lo que estamos haciendo ahorita, aquí en Colombia le llamamos rayitos, son mechones medianos, no muy gruesos, pero tampoco muy delgados, con una distribución media para lograr una proporción muy adecuada sin saturar demasiado de color el cabello. Vamos a dividir el cabello ahora en 4 secciones. Una división de cruz como las que usamos normalmente aquí en el canal para la aplicación de los productos químicos, colorantes o decolorantes, ¿vale? Yo quiero ser lo más claro posible con ustedes con el ánimo de que este video sea de su utilidad para que lo puedan usar como un recurso en sus barberías, en sus peluquerías o en su casa. Ahora, con este cabello, el que está abajo, el que no va a ser sometido a proceso, lo voy a tomar y lo voy a cubrir con el protector. Lo voy a cubrir con el ánimo de que no se vaya a manchar el cabello, que no va a ser sometido a proceso. Hay que desenredar muy bien el cabello. Al desenredar el cabello, bien desenredado desde la raíz, se van los nuditos que quedaron en la extracción. Unos nuditos en forma circular que quedan en la raíz se van desapareciendo. Por eso es importante desenredar bien el cabello. 2 secciones adelante, 2 en la parte de atrás, recuerden. Dividir el cabello para poder manipularlo bien y tener un buen proceso de aplicación. 2 en los laterales, 2 en la parte de atrás. De esta forma distribuimos el cabello para que la aplicación de los productos químicos sea fácil. Ahora voy a preparar la mezcla de colorante. Para preparar la mezcla utilizo esta vasija plástica y mi brocha plástica. Nunca vamos a utilizar ni vasijas ni elementos metálicos en la preparación de la mezcla, ya que eso podría contribuir a denigrar el proceso. Bien, para la aplicación del decolorante yo voy a utilizar una pequeña cantidad de decolorante, aproximadamente unos 30 gramos. Normalmente yo preparo una proporción al 1:1, que es la misma cantidad de peróxido por la misma cantidad de decolorante. Ustedes pueden utilizar un medidor si quieren para tener una mezcla más exacta. Yo en realidad lo hago ya calculando porque pues ya tengo algo de experiencia realizando estos procedimientos. Hay que mezclar muy bien, que la mezcla quede totalmente homogénea. Hay que insistir en que no van a quedar grumos ni partes líquidas en nuestra mezcla. Así debería quedar la mezcla en esta textura, mírenme.
no muy gruesa, no muy espesa, pero tampoco muy líquida. Un término medio sería apropiado. Ustedes pueden usar una cucharita como esta, dosificadora. Entonces miden la misma cantidad de polvo London y la misma cantidad de agua oxigenada, en el caso de que quisieran usar un medidor para tener más exactitud al momento de hacer la mezcla. Ya con mucho realizar este proceso, ustedes van a aprender a calcularlo y en algún punto ya no van a usar los medidores. Ahora tomo una pequeña tira de papel aluminio como esta. La parte brillante siempre la voy a acomodar hacia adentro. Bien, tomo esta primera sección y voy a realizar la primera aplicación de medios a extremos. Entonces aplico de medios a extremos. Yo no voy a aplicar en todo el cabello de una vez, porque entonces lo que va a pasar es que se me va a encender mucho la decoloración solo en la raíz, y en este proceso no queremos que eso suceda. Entonces, para lograr una buena decoloración, comienzo la aplicación de medios a extremos, calculando aproximadamente 15 a 20 centímetros desde la raíz. La parte brillante del papel aluminio hacia adentro. Recuerden, mi intención con este video, al tomarme el tiempo de realizarlo, es que ustedes aprendan bien cómo realizar el proceso de extracción de los mechones o de elaboración de mechones de colores con el gorro. Hay que ser reiterativo con la aplicación del producto, y una vez lo hago, doblo el papel, parte brillante hacia adentro, y doblo aquí estas punticas de esta manera, con el ánimo de retener el calor de mi clienta para que la distribución de calor sea uniforme, y esto va a coayudar a que el proceso de decoloración sea más efectivo, más eficiente. Bien, ahora tomo la siguiente sección, este medio de la parte de atrás. Aquí la tengo, acomodo bien el cabello, tomo lo mejor posible el cabello, posicionándolo, papel aluminio, parte brillante hacia adentro, calculo aproximadamente entre 15 a 20 centímetros, y de ahí hacia las puntas realizo la aplicación del decolorante de esta manera, siendo reiterativo con la brocha, con el ánimo de que haya una distribución uniforme del producto, lo que va a contribuir a un buen desempeño del producto, para que todo el cabello quede con una buena cobertura de producto y tener una acción apropiada del producto en el cabello que estamos trabajando. De esta manera doblamos los bordes del papel para que no vayan a haber filtraciones de producto. Es importante que lo utilicen así. A ver, la función principal de este papel es que retenga el calor, lo distribuya de una manera uniforme y me ayude a que la decoloración sea un proceso más rápido y más uniforme. Aquí acomodo un poquito la cámara para que puedan ver bien el proceso y cómo se realiza. Tomamos esta siguiente sección lateral. Voy a tomar este lateral de esta forma, lo voy a posicionar lo mejor posible para que la aplicación del producto sea uniforme. Es importante que se tomen el tiempo de acomodar bien el cabello. Papel aluminio, parte brillante. Esta parte brillante hacia adentro para que retenga de mejor manera el calor. Lo coloco aquí posicionándolo de esta manera y procedo a la aplicación del decolorante. Entre 15 y 20 centímetros después de la raíz y hasta los extremos. Hay que ser generoso con la cantidad de producto para que tengamos una buena decoloración, un resultado muy apropiado. Si ustedes quieren pueden utilizar una tablita, yo pues para este proceso no lo considero necesario. Doblamos las puntas, recuerden, para que no hayan filtraciones de producto y se retenga más calor.
Ya para finalizar nos quedaría esta sección únicamente. Igual, desenredamos muy bien el cabello, jalamos, lo posicionamos bien. Papel aluminio, parte brillante, esta hacia adentro. Sobre el papel aluminio coloco el cabello de esta manera. Calculo de 15 a 20 centímetros aproximadamente para la aplicación del decolorante, siendo generoso con la cantidad de producto que aplico y reiterativo con la distribución del producto para que quede bien empapadito, para que quede muy bien aplicado el producto y la decoloración sea uniforme, sea pareja, de esta manera. Cuando a ustedes les sobre un poco de colorante, úsenlo de una vez, porque el decolorante no se puede guardar mucho tiempo, ya que la mezcla se sopla y se daña, entonces pierde toda la potencia. Estas decoloraciones siempre tienen que realizarse con producto fresco, con producto recién mezclado, siendo reiterativos, repito, con la aplicación del producto para que sea apropiado el proceso de decoloración que estamos realizando. Yo siempre preparo la cantidad que considero apropiada para la cantidad de cabello que voy a trabajar. Ahora doblamos aquí de esta manera y doblamos aquí en las punticas suavecito y esta otra, y vamos a esperar aproximadamente de 15 a 40 minutos para que el proceso de decoloración esté completo. 2 aquí en los laterales, estos 2 y 2 atrás. Proceso, iluminaciones, rayitos o mechones con gorro. Recuerden, este mismo proceso lo pueden hacer de diferentes tamaños en los mechones, eso depende del trabajo que ustedes quieran realizar y del gusto de la clienta. Bien, ya pasó el tiempo de exposición, aproximadamente media hora. Voy a revisar aquí, este es el resultado de la decoloración. Miren que aquí como ya el cabello decoloró a un nivel muy apropiado. Para este color que yo voy a aplicar no necesito una decoloración muy alta, entonces trabajamos una decoloración pequeña, una decoloración baja. Muchos estilistas, muchos barberos hacen unas decoloraciones demasiado claras, lo que maltrata mucho el cabello y no es necesario para color rojo que voy a aplicar en este caso. Esto sirve para colores violetas, azules, verdes, cafés, marrones, para toda gama de colores medianos o primarios, también para los secundarios. Este es el resultado de la decoloración. En esta decoloración yo priorizo la salud del cabello. A ver, yo intenté hacer la menor cantidad posible de cortes en el video con el ánimo de que a ustedes les quede muy claro el proceso y aprendan a hacerlo y puedan hacerlo de la manera en que yo lo hago, en sus peluquerías, en sus barberías o en su casa. Recuerden que si les gusta el video, suscríbanse por favor, compartan el video y así me van a dar la oportunidad de poder seguir haciendo videos como estos. Ahora, retiro la primera cantidad de papel, la primera sección, y empiezo la aplicación desde la raíz hacia los medios, en la parte donde todavía no habíamos aplicado el colorante, que quede bien aplicado por un ladito, por el otro. Fíjense en que no les vaya a quedar ni un mechón seco, que todos los mechones de cabello queden bien empapados con el producto de colorante para lo que somos, reiterativos en el proceso de aplicación con la brocha. Es muy importante que se tomen su tiempo para que ese producto les quede bien aplicado. Ahora tomo la segunda sección de la misma manera, tensiono un poquitico el cabello, aplico por abajo, por arriba, por un ladito y por el otro. Lo que busco es que el producto quede lo mejor distribuido posible para que nuestra decoloración sea de muy buena calidad.
Voy recogiendo ligeramente el cabello en la parte superior. Permítame, yo acomodo la modelo para que podamos ver bien. Qué pena con ustedes. Voy a tensionar bien el cabello. Y de nuevo por abajo. Bien distribuido, que no les va a quedar ni un mechoncito seco, porque entonces ahí va a quedar la mancha. Ahora por arriba, siendo reiterativo con la cantidad de producto y con las pasadas con la brocha. Pasar la brocha muchas veces es necesario para tener una distribución pareja del producto. Bueno, recuerden aplicar bastante producto. Esta mezcla la preparamos al 1 por 1. Misma cantidad de polvo London por la misma cantidad de agua oxigenada. Aquí estamos aprendiendo a hacer una decoloración para unos rayitos de color mediano, ¿verdad? En otros videos voy a estar mostrando cómo hacer una decoloración para colores cenizos, platas, grises o cualquier otro color que ustedes me sugieran aquí en los comentarios. Sugiéranme por favor la técnica, que yo con mucho gusto estaría encantado de complacerlos con el tema que quieran ver. Bien, entonces bien distribuido el producto, que quede bien cubierto todo el cabello con producto para tener un buen resultado en la decoloración. Déjenme yo acomodo el modelo, qué pena con ustedes, es que es bien complicado acomodarse uno para la cámara. Por eso a veces me enredo un poquito, porque yo pues siempre lo hago en mi peluquería, pero nunca estaba como acomodándome para una cámara. Bien, ahora voy a usar este producto, este poquito que quedó aquí, para no desperdiciar. Disminuir costos en procesos también significa más ganancia, bien. Muy importante posicionar bien el cabello. Y comencemos la aplicación de abajo hacia arriba, teniendo mucho cuidado de que no queden parches ni puntos sin aplicación, que no vaya a quedar cabello seco. Cabello seco significa que no apliqué suficiente producto y no voy a tener ese resultado apropiado que busco. Pues en estos procesos, que además son muy solicitados por muchas clientas. Yo aquí en la peluquería realizo muchísimos de estos trabajos a la semana. Además son muy lucrativos, son muy buenos. Yo les recomiendo, aprendan a hacer bien color, porque el color es lo que más platica le deja a uno en la peluquería, lo que más ganancia deja. Pues saber hacer bien estos procesos es muy redituable para la peluquería y para mí como profesional de la belleza. Recuerden ser reiterativos con la aplicación del producto, repasando muchas veces con la brocha, con el ánimo de que el producto quede bien distribuido en toda la fibra capilar. Bien distribuido, yo voy ahí tomando más cantidad de producto y lo voy distribuyendo de manera uniforme en todo el cabello, repasando todas estas secciones que ya tenían producto, además con el ánimo de lograr una muy buena decoloración. Como me ha sobrado este poquito de producto, voy a utilizarlo. Ese producto ya en la vasija pues no me va a servir de nada, entonces voy a distribuirlo bien entre la fibra capilar con el ánimo de tener una buena decoloración. Permítanme un minutico. Voy a mostrarles ahora lo que prosigue. Voy a tomar una cantidad generosa de papel aluminio. Le voy a pedir a mi clienta que por favor cierre los ojos. Cierre los ojos, parte brillante del papel aluminio hacia adentro. Una vez mi modelo cerró los ojos, voy a envolver el papel aluminio de esta manera, cosa que todo el cabello quede bien tapado. Recuerden que la función principal del papel aluminio es retener el calor y distribuirlo de manera uniforme para lograr una decoloración más rápida y más uniforme, más pareja. Pueden dar una o dos vueltas con papel aluminio.
Para esto también se utilizan gorros térmicos, climasol, otro tipo de elementos. Sin embargo, aquí estamos tratando de enseñarlo lo más simple posible para que ustedes puedan repetir, emular el proceso en sus peluquerías o en sus barberías. Ahora con cuidado destapo la cara de mi clienta de esta manera, que quede bien sellado, tanto adelante como atrás. A ver, les muestro atrás. Así tiene que quedar, miren, muy bien cerrado para que haya una buena retención de calor, para que el calor se distribuya de manera uniforme y tengamos un resultado más rápido, más parejo. ¿Por qué lo de la velocidad es tan importante? Porque no queremos maltratar el cabello de mi cliente. Voy a esperar ahora aproximadamente entre 5 y 20 minutos y nos vemos tan pronto esté el proceso. Para determinar esos tiempos nosotros estamos revisando con cierta periodicidad el cabello y determinamos mirando la decoloración cuando ya está listo. Acaban de transcurrir 10 minuticos, ahora voy a destapar y este es el resultado de mi decoloración. Fíjense bien, ahora así quedó el cabello ya decolorado. Miren, la decoloración quedó muy parejita, muy apropiada y con muy poco esfuerzo. Lo mejor de todo esto, lo que mejor me parece a mí, es que el cabello no se ha maltratado absolutamente nada. Ahora voy a lavar el cabello y a secarlo sin quitar los gorros. Los gorros no se quitan, se dejan ahí. Lavar y secar el cabello para realizar la aplicación del color. Bien, voy a lavar el cabello y ya vuelvo. Ya tengo lavado mi cabello y no quité los gorros. Fíjense, así se hace el proceso sin quitar los gorros. Para el proceso que vamos a hacer o que estamos haciendo, para el color que vamos a aplicar, no necesito tanta decoloración. Entonces no es necesario someter el cabello a una decoloración muy clara e innecesariamente maltratarlo. Ya les recuerdo, en otros videos vamos a estar viendo cómo realizar colores ultra claros y cuál es la mejor manera de hacerlos, priorizando la salud del cabello. Recuerden que si les gustan estos videos va a ser muy importante para mí que por favor se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos, pues para que me den la oportunidad de seguir haciendo videos como estos si son de su agrado. El cabello lo voy a secar muy seco. Recuerden, esto es el cabello muy seco para la aplicación del color. Es importante que el cabello quede bien seco. Algún tipo de tintes, algún tipo de productos se pueden aplicar sobre el cabello húmedo. Este no es el caso y no les recomiendo que lo dejen húmedo, sino muy seco para poder aplicar un color y que dure. Siempre el color va a durar más tiempo cuando lo aplicamos sobre el cabello seco. Un color aplicado sobre el cabello húmedo va a tener una tendencia a caerse mucho más rápido, va a durar mucho menos lavadas. Una vez tengo el cabello totalmente seco, voy a desenredarlo muy bien desde las puntas y hacia la raíz. Vamos a desenredar bien el cabello. Ya cuando lo tengo bien desenredado, voy a hacer las mismas divisiones que hice para la decoloración. Los laterales y la parte de atrás en 2 secciones. Me voy a posicionar para mostrarles bien la aplicación del color para que ustedes puedan verlo bien y puedan aprender cómo se realiza. Voy a dividir esta sección, voy a comenzar aquí por la sección de atrás. Bueno, recuerden, 2 en los laterales y 2 atrás. Voy a tomar una de las de atrás y la divido en 2 partes. ¿Por qué la divido en 2 partes? Para obtener mejor acceso al cabello y poder distribuir el producto de una manera muy uniforme, desde la raíz hacia las puntas. La misma forma para aplicar este color
Es la misma forma para aplicar un color azul, un color verde, un color café, en fin, cualquier tipo de tonalidad mediana. Este que estamos aplicando ahora es un 6-6 con agua de 20 volúmenes. Recuerden, para cualquier duda, para cualquier pregunta que tengan, aquí a través de los comentarios pueden realizarla o desde mi WhatsApp. Yo estaré encantado de poder ayudarles a solucionar cualquier duda que tengan con respecto a este procedimiento. No importa en qué academia o en qué país estén, pueden escribirme a través de WhatsApp y pueden preguntarme cualquier duda que tengan con respecto a este procedimiento. Yo estaré encantado de ayudarles a solucionar cualquier duda con el ánimo de coayudar a sus procesos de aprendizaje. Este canal yo lo hice pensando en todos aquellos estudiantes o profesionales de peluquería y barbería que quieren mejorar sus técnicas o aprender nuevas formas de realizar los procesos que ya manejan. Y para todos aquellos estudiantes que además están en esos procesos de aprender a realizar estos procesos químicos de una manera simple, sin complicarlo tanto. La manera en que yo lo hago es una manera muy simple, es una manera sencilla. La verdad, espero que me puedan entender y que puedan repetir estos procesos donde quiera que se encuentren en este momento. Una cosa importante cuando aplico el color es jalar el cabello, jalarlo para aplicar bien en estos punticos de la raíz, para que no me vayan a quedar punticos amarillos en la raíz. Entonces, recuerden, la aplicación del producto la vamos a realizar desde la raíz. Vamos jalando el cabello para que no vayan a quedar esos punticos amarillos en la raíz cuando quitemos los gorros. Entonces voy aplicando el producto, siendo reiterativo con la pasada de la brocha, muy reiterativo con el ánimo de que el producto quede bien distribuido y el color me quede lo más parejo posible. De esta manera. Aquí en Latinoamérica es muy común que los barberos solo hacen corte, pero una barbería, a mi opinión, a mi humilde opinión, debería hacer todos estos procesos, ya que cada día son más los señores que se realizan todos estos procedimientos. Además son muy lucrativos para la peluquería, muy buen margen de ganancia dejan en la peluquería o en la barbería. Voy a tomar esta sección de aquí, como es bastante cabello, entonces voy a dividir en dos secciones, la superior y la inferior. Y sigo unos patrones de aplicación que me permitan tener una distribución muy uniforme del producto en el cabello. Lo que yo quiero es lograr una muy buena distribución para tener ese resultado parejo y apropiado que le va a dar la elegancia, el porte, el estilo a mi cliente. Soy reiterativo con la aplicación del producto, muy reiterativo con el hecho de que el producto tiene que quedar bien distribuido en la fibra capilar con el ánimo de lograr un buen resultado, desde la raíz hasta las puntas. Tomo la siguiente sección, de esta misma sección que era la parte superior, y seguimos los mismos patrones de aplicación, jalando el cabello desde la raíz y siendo muy reiterativo con varias pasadas de la brocha. Recuerden que pasar la brocha muchas veces es importante para lograr una distribución uniforme del producto en la fibra capilar. Esto va a coayudar a que el resultado final sea muy apropiado, muy uniforme, muy parejo. Soy reiterativo con la aplicación del producto, con la pasada de la brocha, reiterativo con el ánimo de que quede bien distribuido y el color sea muy parejo. Recuerden que si quieren aprender a hacer bien este proceso, debemos ver todo el video, desde el principio hasta el final.
Hay muchas maneras de hacer lo mismo y sin embargo yo estoy intentando de transmitir o enseñar una manera simple, una manera fácil para que a ustedes les quede práctico y les sea de mucha utilidad este video. Recuerden organizar bien el cabello y tensionarlo, siendo reiterativo con la aplicación del producto para que no me vayan a quedar partes amarillas o partes de otros colores. Yo lo hice primero abajo, luego arriba, por los laterales, siendo reiterativo con la aplicación del producto, pasando muchas veces la brocha para que el producto quede bien distribuido. El ánimo de yo repetir tantas veces esto es para que ustedes les quede muy claro y pues les sea de utilidad además el video. Una vez realicé la aplicación del producto, es muy importante, ahora lo que vamos a hacer, voy a soltar el gorro de la parte superior, el gorro especial. A ver, yo quito aquí el nudito que había hecho. Está un poquito fuerte de soltar el nudito. Ahora lo llevamos aquí. Solo el de arriba, no el de abajo. El de abajo no lo quitamos, solo el de arriba. Lo retiramos de esta manera. Este mismo tinte, este poquito que quedó, jalando el cabello, lo voy aplicando en la raíz. Porque a veces aquí en la raíz me quedan unos punticos amarillos. Miren, aquí hay uno, véanlo bien. Entonces, para tapar bien todos esos punticos amarillos y que me quede el cabello uniforme, de un solo tono, en este punto es muy importante realizar una aplicación en la raíz. Vamos jalando el cabello, buscando estos punticos amarillos, y mientras jalamos el cabello vamos aplicando el producto de la manera más pareja posible, más uniforme. Este paso es muy importante para que no me vayan a quedar puntos de diferente color, independientemente del color que esté aplicando. En este caso estamos haciendo un color rojo, podría ser un color azul, un color verde, un color violeta, un rubio, sería exactamente el mismo proceso. Recuerden, voy revisando, voy buscando que en la raíz no me vayan a quedar esos punticos amarillos, y si los hay, pues simplemente aplico más producto. Recuerden que el grosor de los mechones es a gusto de ustedes, a gusto de sus clientes. Yo aquí hice un efecto de mechones medios para lograr un efecto muy elegante, muy sutil, es intenso, pero elegante. Para que el cabello no quede muy saturado de color, sino para dar unos brillos y lograr un efecto sofisticado y elegante al mismo tiempo, a pesar de ser muy intenso el color. Recuerden distribuir bien el color. Siempre que van a hacer estos masajes de distribución, los realizan en dirección de la cutícula. Ahora, recojo un poquitico el cabello aquí en la parte superior. Y aplico, voy a terminar de aplicar todo este producto que me quedó aquí. Todo este producto, entre más reiterativo sea con la aplicación del producto, más parejo va a quedar mi color, lo que va a contribuir a tener ese resultado apropiado que queremos, independientemente del color que estemos aplicando. Si lo quieren más delgaditos, cambian la aguja. Si los quieren más gruesos, cambian la aguja por una aguja más gruesa. Eso sería todo. Ya como les dije desde el principio, va al gusto de ustedes. Una vez realicé la aplicación del producto, tomo otro gorrito de estos desechables, y lo voy a tapar. Lo voy a colocar en la parte superior para que ayude de alguna manera a retener algo de calor, y mientras el proceso del color se va activando, vamos a dejarlo aquí aproximadamente por unos 20 a 30 minutos aproximadamente.
yo estoy pensando mucho sobre todo en aquellas personas estudiantes de peluquería que aún no tienen totalmente claro este proceso. O bien algunos barberos o estilistas que quieren aprender a hacer estos procesos, y trato de explicarlo de la manera más simple posible, sin complicarme con elementos caros, con productos costosos. Estamos aprendiendo a hacer estos procesos de una manera profesional, pero simple, fácil de entender. Entonces, no subestimen el proceso. El hecho de que lo hagamos así de simple no le quita profesionalismo, simplemente lo hace más accesible. Más adelante nos vemos. Bien, acaban de pasar 30 minutos de la aplicación del color. Este viene siendo aproximadamente el resultado de nuestro color. Ahora voy a retirar todos los gorros para que ustedes vean cómo quedó nuestro trabajo de mechones con gorro. Miren cómo quedó de bonito el color. Es un color muy apropiado para diferentes tipos de personas. A muchas mujeres les encantan este tipo de colores. Espero que les haya quedado muy claro el proceso. Voy a lavar el cabello, lo voy a peinar y vengo a mostrarles cómo quedó nuestro trabajo terminado. Miren, justo así quedó nuestro trabajo de color mechones con gorro. Aquí en Colombia les llamamos rayitos o iluminaciones. Este trabajo, como les dije al principio, es un trabajo que da un efecto muy sutil, muy apropiado. Espero de verdad que el video haya sido de su agrado. Recuerden, para cualquier duda, para cualquier pregunta que tengan con respecto a este proceso, pueden hacérmela aquí en los comentarios o a través de WhatsApp. Yo estaré encantadísimo de poder aclarar cualquier duda que ustedes tengan con respecto a este procedimiento, y encantado de asesorarles en cualquier duda para poder ayudar en sus procesos de aprendizaje. Si les gustó el video, por favor, suscríbanse al canal, compártanlo, ya que esto me ayudaría mucho y me daría la oportunidad de seguir haciendo videos como estos. Agradezco mucho que se hayan quedado hasta esta parte del video. Recuerden, la mezcla que utilizamos fue polvo London azul con agua de 30 volúmenes al 1:1. Utilizamos tinte 6:6 de la marca Macy's con agua de 20 volúmenes. Esos fueron los elementos que usamos para realizar este trabajo de colorimetría. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. De verdad agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de haber visto todo el video hasta el final. Muchísimas gracias por estar. Academia de Belleza L'Imagine. En este canal aprenderás todo sobre belleza femenina y masculina, barbería, peluquería y todas sus ramas, cortes de cabello modernos y clásicos, todo sobre tintes, peinados, maquillaje, asesoría de imagen y mucho más. Suscríbete al canal y comparte para mejorar tu imagen personal y tus técnicas en tu barbería o en tu peluquería. Gracias por estar.